Así que, hermanos, hemos estado hablando en los últimos mensajes sobre la cuarta piedra, que representan la forma en que David, siendo un joven, se presentó delante de un gigante y salió victorioso. Él tomó 5 piedras del arroyo. Usó una sola, pero fue preparado. Y hemos estado mirando que en la vida cristiana tenemos que estar preparados espiritualmente. La lucha no es fácil. El enemigo es poderoso y es astuto, y nosotros tenemos una debilidad. Bueno, podemos decir que tenemos muchas debilidades, pero se resume en una: nuestra carne. Nuestra naturaleza no nos lleva al bien, sino que nos lleva al mal. Nuestra carne, que está en nosotros y va a estar con nosotros hasta que nos muramos, no nos empuja al bien, nos empuja al mal. Quiere decir que el enemigo tiene un aliado en nosotros mismos. Así que estamos hablando de algo importante, algo serio, que debemos de reconocer y debemos de estar preparados. Y la cuarta piedra de la cual estamos hablando ahora es cuando el cristiano, el Hijo de Dios, está preparado con un evangelismo efectivo, auténtico, real. Quiere decir que él está preparado para hablar y testificar del Evangelio de Jesucristo en todo momento y en toda circunstancia. Sale de su casa armado con esa necesidad, con ese deseo, pero al mismo tiempo con ese poder de testificar de Cristo, de cumplir la gran comisión que el Señor Jesús nos dio y que es responsabilidad de todos nosotros. Y de eso se trata esta cuarta piedra. Estamos hablando de la gran comisión. Fíjense que el Señor, y la forma que está escrita, no habla de muchas comisiones que el Señor nos mandó, nos habla de una. Y los textos que hemos estado leyendo los domingos, si usted se da cuenta, está hablando de la resurrección de Cristo y de las palabras que Él dijo después que resucitó, referentes a esta orden, a esta comisión, a este mandato. Fue lo último que Él dijo. Él resucitó de entre los muertos, ya está a punto de regresar al Padre y tiene estas palabras a sus discípulos, que somos nosotros. Tiene que ver con un mandato, una comisión específica, y es algo que nosotros no podemos ignorar. Los 4 evangelios lo narran, incluyendo la carta, el libro histórico de los Hechos, allí en el capítulo 1. Quiere decir que está hablando de una comisión, de un mandato muy importante que implica el hacer discípulos. Tenemos que salir a predicar, a hacer discípulos. También vimos que tiene que ver con un tipo de persona y un lugar, toda persona y en todo lugar. Que esto incluye una acción muy específica, que es cuando somos bautizados en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Es parte del mandato y de lo que debemos de hacer, pero continúa esta comisión con una acción que como iglesia, como persona, debemos de estar preparados para hacerlo. Dice allí Mateo 28:20, enseñándoles. Así que tenemos que ir por todo el mundo predicando el Evangelio, haciendo discípulos, pero debemos de enseñar. Cuando habla de hacer discípulos en las naciones y por todo el mundo, predicando, bautizando, dice que debemos de enseñar. Quiere decir que parte importante de esto es que las personas aprendan la palabra de Dios. La enseñanza de estas palabras, el que se tenga el conocimiento de lo que enseña el Evangelio, es parte de esta orden de Dios. Así que no es solamente predicarla, no es solamente discipular a las personas en el sentido de que conozcan su condición y acepten a Cristo. Hay que guiarlas con una enseñanza bíblica acerca de lo que el Señor quiere de nosotros. Así que hace falta un maestro que está dispuesto a enseñar y personas que reconozcan que necesitan aprender, que son las personas que escuchan el mensaje. Un maestro que responde a este llamado de Dios, que es la iglesia de Cristo, todos nosotros, y personas que reconocen su necesidad.
Así que no solamente es que están necesitadas, sino que se dan cuenta que necesitan. Lo peor que hay es un enfermo que no quiere saber que está enfermo. Jamás va a tomar medicina. La persona sin Cristo está necesitada, pero hasta tanto no reconozca su necesidad, no va a querer escuchar. Hace falta un maestro que conozca el Evangelio, que conozca a la persona, y otra que reconoce que quiere y necesita aprender. Hace falta un maestro que enseñe, un discípulo que aprenda y ponga en práctica lo aprendido. Así que dentro de esa comisión, de la gran comisión, de ese mandato que cada uno de nosotros debe hacer parte suya, por eso decimos que es una piedra para enfrentar la vida, para enfrentar los obstáculos, hablando de cristianos, tiene que reconocer que tiene que estar listo el cristiano, la iglesia, para enseñar, para compartir esa verdad a todos aquellos que lo necesitan, que son todos los que no conocen de Cristo, porque están perdidos, hermanos. La ley de Dios los condena, están condenados. Hermano, una persona no está condenada en el momento que rechaza a Cristo. La persona está condenada desde el momento que peque. Porque lo que es la paga por el pecado es lo que es la muerte, es la paga por el pecado. Quiere decir que las personas sí están necesitadas, necesitan escuchar este mensaje, que les va a ayudar, que les va a hacer reconocer, que les va a hacer aceptar a Cristo y ser transformados. Ahora, Cristo nos dio ejemplo, ¿verdad que sí? Cuando Él vino a la tierra, Él no vino y no se supo de Él y después murió. No. Hay un ministerio de 3 años ahí en los evangelios que Él dio ejemplo acerca de cómo hacer bien las cosas. Y vamos a ver allí en Mateo capítulo 9, versículos 35 y 36. Hablando del evangelio de Jesús, o la vida de Jesús, el ministerio de Jesús, dice: recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, versículo 36, tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Así que el Señor nos dio ejemplo de compromiso que Él adquirió con su Padre. Dios, su Padre, lo envió a este mundo y Él estuvo dispuesto y aceptó. Vino y se hizo hombre, nació de la Virgen, vino a este mundo y vino a predicar el Evangelio y lo hizo. Hermanos, Él buscó la necesidad, Él les enseñaba el Evangelio, Él les predicaba, dice el texto. Quiere decir que la misión que su Padre le dio, Él la cumplió y la cumplió bien. La pregunta es, ¿la comisión que Él nos dio a nosotros, la cumpliremos bien como Él lo hizo con su Padre? Hermanos, el contenido de lo que Él enseñaba está ahí en este texto. Dice que Él predicaba el Evangelio del reino. Quiere decir que Él estudiaba y predicaba la palabra de Dios, no era otro mensaje. Y es el mismo programa que Él nos dio a nosotros. Esta palabra que yo les enseño, que se llama el Evangelio, es lo que ustedes deben predicar, porque ahí está la solución de esta gente necesitada. No está en otros conocimientos, está en este Evangelio. Que sepan que el pecado condena, que sepan que están condenados porque pecaron, pero que sepan también que hay un Dios que les ama y que ha preparado una forma de recibir el perdón. Esa persona es la forma, se llama la persona de Cristo. Él vino a este mundo, Él nunca pecó, es el Dios hecho hombre y Él recibió en la cruz del Calvario el castigo de nosotros. Cuando por fe le recibimos, somos perdonados. Ese es el Evangelio. Es la noticia que las personas deben escuchar y es la que nos corresponde a nosotros hacer. Ahora Él lo hizo de una manera práctica. Dice que no solamente predicaba, sino que sanaba toda enfermedad y dolencia. Él ministraba, hermanos, la necesidad de la gente. Donde estaba la necesidad,
ahí él ministraba. Y lo hizo con una motivación. Dice que él tuvo compasión, vio a las personas y tuvo compasión de ellas. Estaban como ovejas sin pastor. Tuvo compasión en su corazón y eso lo motivó a ser obediente. Lo motivó a cumplir su misión. ¿Será que nos falta esa motivación a nosotros? ¿Será que nos falta ese amor que él tuvo por nosotros? ¿Nos falta a nosotros ese amor por los perdidos? ¿Será eso? ¿Será que necesitemos estar motivados realmente y tener esa compasión por los que se pierden? Hermanos, si es eso hay que pedirlo a Dios y rogarle al Señor que nos dé esa motivación de amarle a Él para obedecerle y de amar a los perdidos para alcanzarles. Porque precisamente, hermanos, eso fue lo que motivó a Cristo. En primer lugar, Él amaba a su Padre y en segundo lugar, Él nos amó a nosotros. Amó a su Padre y le obedeció, nos amó a nosotros y obedeció. Y murió en la cruz para darnos la oportunidad. Así que Él atendió la necesidad física, emocional, moral, espiritual del pueblo. Él iba, Él predicaba, Él enseñaba el evangelio, pero Él también veía las enfermedades y hacía lo que tenía que hacer. Vio en eso algo tan grande: obedecer a su Padre y venir a este mundo y morir por nosotros. Le dio tanta importancia que lo hizo. Estaba leyendo que una vez un gran músico que tocaba el cello olvidó en Nueva York en un taxi su cello, un cello carísimo, pero era el cello en el cual él tocaba sus conciertos. E inmediatamente que él llegó al hotel se dio cuenta: mi cello lo dejé en el taxi. Dice que él inmediatamente no esperó, él corrió, él buscó el lugar, fue a la compañía de taxi, explicó todo lo que había pasado y efectivamente lo pudo encontrar. Él inmediatamente, él corrió, actuó con rapidez, actuó con pasión. ¿Por qué? Porque ese era su instrumento, tiene valor para él. Era un músico, esa era su pasión, esa era su vida y por consiguiente él corrió a resolver un problema, un instrumento musical. Yo me pregunto, hermanos, ¿será más importante un instrumento musical que el alma de una persona por la eternidad? ¿Será que nosotros no tengamos el deseo de correr, de buscar, de hablar y compartir a las personas necesitadas del amor de Cristo? ¿Será que nos falta esa pasión que un músico tuvo por un instrumento musical y nosotros no nos movemos o no tenemos esa pasión por hablar de las personas que están condenadas y van para el infierno? ¿Será que nos falta esa pasión? Miren, hermanos, claro que tenemos que estar preparados y sentir esa pasión y esa compasión y pedirla a Dios. Y andar listos con los ojos espirituales abiertos para testificar y para compartir y para enseñar lo que es el amor de Dios. Yo sé que algunos lo hacen. Ayer de los que salimos a repartir invitaciones para la escuela bíblica, llegamos a un lugar donde habían unas personas ya se nos habían adelantado con su corbata, su Biblia bajo el brazo. Ya saben a quién me refiero, ¿verdad? Sin andar en muchos detalles. Y ahí nosotros, con nuestras invitaciones y todo, tratando de animar. Y es para reflexionar. ¿Cuál será la intención de algunas personas de, vamos a decir la palabra, importunarnos en nuestras casas, insistir y tocarnos y tocarnos y tocarnos con una doctrina que es falsa? ¿Qué les motivará a ellos para que nosotros, que sí tenemos el Evangelio de Cristo, no lo hacemos y ellos sí? ¿Qué les mueve a ellos un sábado en vez de ir a hacer otra cosa, a hacer esto? Y es para reflexionar. Yo sé que en la doctrina falsa de ellos tienen que hacer eso para ser salvos.
Quiere decir que si llega a Dios y no los encuentra haciendo lo que tienen que hacer, van para el infierno. Así que es una motivación bastante fuerte, pienso yo, ¿verdad? La motivación de él, lo estoy haciendo por mí. Lo estoy haciendo para no perderme yo. Te estoy hablando a ti, porque así yo me salvo, así gano méritos, así por obras. Ahora, ¿será que la motivación para yo salvarme o para salvarse uno que ellos tienen es más grande que la motivación de nosotros para salvar a los perdidos? ¡Wow! ¿Será que nuestra naturaleza egoísta nos gana? Ya yo soy salvo, los demás que se resuelvan como puedan. ¿Será eso? Yo no sé, hermano, lo que pasa, pero no debiera ser así, ¿verdad que no? Porque no fue por el interés de Cristo que Él vino. Fue por el interés nuestro, que Él hizo eso. No por Él, lo hizo por nosotros. Amén. Quiere decir que ese espíritu de pasión y de compasión que Él tuvo debe ser el que nos debe a nosotros motivar a doblar rodillas y decirle: Señor, ayúdame a amar y preocuparme por los demás como tú me amas y te preocupas por mí. Y salir y enseñar la verdad. No un texto por aquí y otro texto por allá y otro texto por acá, que uno los ajusta, los arregla para la doctrina que yo quiera hacer. No. Sino de verdad enseñar lo que la palabra del Señor enseña acerca del hombre, acerca del pecado, acerca de Cristo Jesús, acerca de la salvación, acerca de la fe, acerca de su gracia preciosa, y poder dar ese mensaje que es un mensaje positivo. El mensaje del Evangelio es positivo porque tiene solución para cualquier pecado que el hombre esté practicando, no importa la variedad o el tipo de pecado que sea. Siempre y cuando la persona lo confiese y busque a Cristo, hay solución. Quiere decir que el Evangelio es una noticia, pero es una noticia buena. Así que ese debiera ser la motivación, y eso es lo que debiera motivarnos para salir, cumplir y enseñar. Ahora, ¿enseñar qué? Ya lo dijimos, el Evangelio. Ahí en Mateo 28, 20 continúa en la Gran Comisión. Enseñarles que guarden todas las cosas que os he mandado. Así que es que enseñarles que guarden es la acción de cumplir. El mensaje de salvación y la gracia de Dios es por fe. Lo primero que la persona debe entender es de que debe tomar una decisión, que es arrepentirse de sus pecados y aceptar a Cristo. Es una acción. Es lo único que tiene que hacer. No tiene que hacer obras para ser salvo, pero eso es lo que tiene que aprender. Ahora, hermanos, el mensaje que enseñamos no es un mensaje para un conocimiento intelectual, sino que es para un estilo de vida, un comportamiento distinto en la vida, que es guardar lo que el Señor nos manda hacer. Quiere decir que no se trata de que aprendamos que mentir o robar o adulterar o ganar deshonestamente, etcétera, es malo, sino que nuestro comportamiento sea impactado por ese mensaje. Y no solamente en comportamiento, sino en los sentimientos que pueden haber en nuestra alma, como envidia, odio, juicio, falta de amor, rencor, malicia, falta de perdón, o que incluye también el obedecer doctrinas falsas, como pensar que podemos ganarnos haciendo obras o cumpliendo una serie de requisitos o cumpliendo alguna religión. No, entender esas cosas, pero aceptarlas y ponerlas en práctica. La enseñanza no es para que lo sepan, la enseñanza es que lo sepan para que lo guarden. Hermanos, y eso debe ser parte de nuestra enseñanza aún dentro de la iglesia. Porque, hermanos, a veces da la impresión de que la vida de la iglesia es solamente educativa, para que conozcamos más y no para una vida transformada. Hermanos, y eso hay que cambiarlo.
Porque no solamente la imagen que damos en la práctica es así. Y voy a entrar ahí en un momentico. ¿Qué dice Santiago 1, 21 al 26? Santiago 1. Sobre este asunto de enseñar para que se guarde, no para tener conocimiento. Santiago 1 dice, 21. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, quiere decir la enseñanza de la palabra, la cual puede salvar vuestras almas. Eso es lo que nos salva, la fe, poner la palabra, aceptarla. Pero 22, pero sed hacedores de la palabra y no solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en su espejo su rostro natural, pero él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. Hermanos, una religión verdadera es cuando por fe se acepta a Cristo y se obedece su palabra. El estilo de vida en el cual comenzamos a vivir se hace acorde no a lo que la carne pide, no a lo que el cuerpo pide, no a lo que la lógica pueda decir, sino a lo que la palabra del Señor enseña, aún que va en contra de nuestra naturaleza. Cualquiera sea la tendencia que este cuerpo pida. No todas nuestras tendencias son un solo lado. Algunos van para un lado, otros van para el otro, unos van para aquí y otros van para allá. Y de decir, eso es lo que el cuerpo me pide, eso es lo que mi naturaleza me lleva. Pero el conocimiento de Dios y la sabiduría de Dios y la bendición de Dios y esta bienaventuranza es para aquel que no hace eso, sino que hace y pone en práctica lo que el Señor enseña en su palabra. No importa que esta tendencia te guste o esta tendencia te atrae. Tú no te dejas llevar por eso, sino que tú te impones en obediencia a lo que el Señor dice que es bueno. Lo que el Señor dice que es su voluntad. Lo que el Señor enseña que debemos de hacer. Hermanos de la iglesia, ahora es con ustedes, con nosotros, me incluyo. Voy a ser un poco crítico con nosotros mismos. ¿Amén? Acorde a esta palabra. Nuestros ministerios en la iglesia, sobre todo los que tienen que ver con la enseñanza, están diseñados para realmente llevar a cada uno de nosotros, los alumnos, los miembros, los discípulos, a poner en práctica lo que la Biblia enseña, o solamente enseñamos y la responsabilidad de cumplirla o no, eso es asunto suyo. Seamos sinceros. De nuestro ministerio, el que más se acerca un poquitico a llevarnos a poner en práctica es discipulado, ¿verdad? Por los libros de vida discipular que usted ve ahí los días y tienen una tarea. Y la tarea dice, usted hoy debe salir, por poner un ejemplo, y visitar a un enfermo. O la tarea dice, usted hoy debe salir y buscar a una persona de necesidad y hacer esto y esto con esa persona. Ahora, vamos a ser sinceros los que dimos discipulado. ¿Cuántos han dado discipulado aquí en la iglesia? ¿Muy poco? No, sí, un poquito. No todos, ojalá sean todos. Vamos a ser sinceros los que hemos dado discipulado. ¿Cuáles son de las marquitas que había que hacer la semana las que estaba más vacía? Sean sinceros. La que nos llevaba a salir y hacer la práctica. Las tareas, esas eran las que más vacías estaban.
Se lo digo yo como maestro y también me pasó cuando fui alumno. Quiere decir que en nosotros tenemos ya la mala costumbre, que no es lo que está enseñando la Biblia, de aprender y aprender y aprender y no practicar. ¿Sí o no? Escuela dominical o escuela bíblica dominical. Los programas de los ministerios, las conferencias que damos y los programas que damos, en su inmensa mayoría son instructivos o de compañerismo o de aprender, pero no nos están forzando a salir, a poner en práctica, hasta incluyendo los grupos de oración de la iglesia, donde tenemos un devocional bíblico, etc. Quiere decir, hermanos, que siendo crítico y siendo el pastor, el primer responsable soy yo, no echando la culpa a nadie. Yo creo que ha llegado momentos en nuestra vida, en nuestra iglesia y en madurez cristiana, que muchas de estas cosas deben cambiar. Y nada más que dieron 3 amenes. Alguien dirá, hermano, pero si en la escuela bíblica dominical ahora empezamos a hacer práctica, la gente no va a venir. Yo prefiero que vengan menos y que estén practicando, acorde a lo que la Biblia enseña. Porque déjenme decirle, hermano, lo que le agrada al Señor no es solamente que nos aprendamos la lección y que nos podamos sentar y decirle a Él lo que conocemos de Biblia. Lo que le agrada al Señor es ver a sus hijos practicando y viviendo lo que su palabra enseña. Quiere decir que si nosotros como iglesia y nuestros ministerios y nuestro enfoque lo cambiamos para que esté en nuestro ADN. Y yo sé que cambiar un ADN aquí científico que me parece que dice que es imposible. Nosotros a veces tenemos que cambiar el ADN que hemos heredado. Y no vamos a echar la culpa a los demás. Lo hemos heredado. Tenemos que hacer un esfuerzo para que el ADN de nuestra iglesia y el comportamiento de nuestra iglesia no sea tan importante acerca de cómo lo venían haciendo, lo estuvimos haciendo, sino como la Biblia enseña que debemos de hacerlo. Y lo que yo estoy mirando aquí es que la Gran Comisión lo que nos está diciendo es que aprendan para poner en práctica. Y esa debiera ser la motivación y la forma en que debemos de estar organizados. Que nuestros ministerios, claro que tienen que enseñar. No digo que no se enseñe la Biblia. Pero deben motivar para practicar, para medir cómo estamos cambiando y cómo guardar lo aprendido. Cómo estimularnos y animarnos unos a otros cuando nos quedamos atrás. No en aprender, hermanos, sino en practicar. Y motivarnos e impulsarnos con amor los unos a los otros para hacerlo. Hermanos, estamos viviendo en momentos en que la teoría no es suficiente. Muchos cristianos que han estado tanto tiempo en la iglesia, con mucho conocimiento teórico, no han sabido enfrentar problemas en su vida porque les ha faltado el fuego de la práctica. No han aprendido nunca ni se han enfrentado a cómo testificar de Cristo en momentos difíciles o a personas difíciles, porque les ha faltado la práctica. Y yo sé que toda la culpa no se le puede echar a la iglesia o a nuestra organización, porque estoy mirando que algunos sí lo hacen y otros no. Lo que estoy diciendo es que la forma en que hemos estado organizados no motiva, no tiene en cuenta que no es que lo más importante es poner en práctica el conocimiento y motivar a los hermanos. Porque hermanos, ¿de qué me sirve a mí saber que debo bautizarme si no me bautizo? ¿De qué me sirve a mí saber que debo compartir a Cristo si no lo comparto? ¿De qué me sirve a mí saber que esto es bendición si no lo hago y no tengo la bendición? El fruto en mi vida. Quiere decir, hermanos, que en el nombre del Señor, y yo estoy muy optimista, mi personalidad es optimista, gracias a Dios.
Tengo muchos defectos, pero ese no es uno de ellos. Yo estoy muy optimista en lo que el Señor va a hacer con esta iglesia en un futuro bastante próximo. Porque estoy mirando, hermanos, que todas estas verdades que hemos sabido por tantos años, por alguna razón en el plan de Dios, en este momento están tomando fuego en muchos de nosotros. Amén. Y diciendo, hay que hacerlo. Hermanos, si hay que hacerlo porque el tiempo se nos acaba. Hermanos, el otro día, mirando el Weather Channel, está el hombre hablando allí y está diciendo temperaturas récord de calor, no sé qué cosas. En la Florida, en el parte norte de la Florida, unas inundaciones que eso va a durar días para que se vayan. En el tercio de allá, los incendios que están incontrolables y son históricos. En algunos de los estados nunca habían visto los incendios esos. Y en el otro lado hay unas tormentas terribles que se ha llevado la luz y la gente está pasando un calor terrible. Y dice el hombre, mira para acá y dice, yo no sé qué está pasando. ¿Está loco esto? El hombre del weather. Y un cristiano que está oyendo eso que dice, tú no sabes lo que está pasando. Yo sé lo que está pasando. Porque eso está profetizado, así va a surgir, así va a pasar. El tiempo se nos está acabando. El mundo está revuelto. Y se pondrá peor. Y dirá, y eso que decía que es optimista. Porque el optimismo mío, hermano, no está en acorde al mundo, ni al gobierno, ni a nada de esas cosas. Mi optimismo está en la palabra del Señor. Y las promesas que tiene la palabra del Señor son positivas. Y el final de todo es maravilloso. A pesar de que en el camino este mundo y esta tierra terminarán. Pero el final es maravilloso, está en el plan de Dios y todo lo que Dios tiene en el plan es magnífico. Así que, hermanos, en ese espíritu, enseñar, pero enseñar que guarden. Enseñar que guarden. Y nosotros somos los que tenemos que dar ese ejemplo. Hermanos, esa es una gran responsabilidad, porque es un testimonio que tenemos que dar. Fíjense cómo dice ahí en Lucas 24, 48. Parte de la gran comisión. Y vosotros sois testigos de estas cosas. Así que lo que tenemos que enseñar y lo que la gente debe actuar no es algo que escuchamos de otros, es algo que es el testimonio de nosotros mismos. Es el testimonio de lo que el Señor ha hecho en nuestra vida. Contamos lo que es parte de nosotros. Y ese testimonio, hermanos, es nuestra responsabilidad. ¿Qué pasa si no lo hacemos? Juan 20, 23. A quienes remitiréis los pecados les son remitidos, y a quienes se los retuviereis les son retenidos. Esto querrá decir entonces que yo decido a los pecados de este los salvo y a aquellos pecados no. ¿Será eso lo que está enseñando el Señor Jesús? No, porque el que perdona es Él. ¿En qué sentido nosotros pudiéramos retener o remitir? Cuando nosotros somos parte del plan de Dios y predicamos a Jesucristo y enseñamos que guarden las cosas y las personas las guardan y las personas lo aceptan y las personas son salvas, hermanos, estamos en el proceso de que los pecados de esas personas sean remitidos a Cristo, ¿sí o no? Somos parte del plan de Dios en el proceso de Dios de salvación de la gente. No está en nuestras manos salvar a la gente, pero está en nuestras manos predicar de Cristo. En otras palabras, hermanos, cuando yo dejo de predicar y a esa persona no le hablo de Cristo, lo estoy dejando sin la oportunidad de que conozca la verdad. Eso es una gran responsabilidad delante de Dios. Todo el mundo debe conocer, todo el mundo debe escuchar. Y esa es mi responsabilidad, compartir ese testimonio, el testimonio de lo que Cristo hizo en mi vida. Hermanos, eso es impactante. Hablaba por teléfono con un hermano ayer, recién convertido, recién bautizado en nuestra iglesia. Y él me decía, si alguien pudiera verme en un aparatico, mis amigos de antes, ¿cómo yo soy ahora?
Es que dirán, ¿quién es ese? No me reconocen. No, ¿cómo es posible que esté pensando así? ¿Cómo es posible que esté actuando así? ¿Qué le hicieron a ese hombre? Hermanos, ese es el testimonio poderoso que las personas necesitan no solamente escuchar, sino ver con sus ojos. Esta semana oí al predicador Chuck Swindoll, y él usó una ilustración, no sé, parece que es de la vida real, y dice que un predicador en Inglaterra, hace años, el domingo estaba predicando sobre el comportamiento cristiano y la moral cristiana, y cómo los cristianos deben ser. Y fue un mensaje de ese tipo, apelativo a que los cristianos seamos íntegros, seamos verdaderos. Y dice que al otro día el pastor en Inglaterra tomó un taxi. Tomó un taxi, se bajó, pagó y se fue. Pero cuando llega a la casa que ve la cantidad de dinero que el taxista le devolvió. Grandísimo, mucho más de lo que él mismo había dado. Dijo que hubo un error, este hombre me ha dado tremenda cantidad de dinero. Y dice que él fue y buscó la compañía de taxi, averiguó y efectivamente encontró, dice, este fue el taxista. Fue allí y le dijo, mire, hubo un error, usted ayer no sé si se acuerda de mí, pero usted me dio una cantidad de dinero tremenda. Y el hombre me dice, no fue un error, yo estuve en la iglesia, yo vi a predicar y yo quería ver si de verdad usted era así. Así que no fue un error. Yo quería ver si se iba a quedar con dinero. Y decir, este es un farsante, predique el domingo y el lunes igual que todos los demás. Miren, hermanos, el testimonio, lo que nosotros testifiquemos con nuestra vida, respalda la palabra del Señor con un gran poder. No por el poder que está en nosotros, sino por el poder que se ha manifestado en nosotros. Cuando nosotros podemos decir, mira lo que el Señor hizo conmigo. No lo pudo cambiar ni mi mamá ni mi papá, no lo pudo cambiar un sistema político, un gobierno, lo cambió Cristo el día que puse la fe en Él. Y de esa manera en el testimonio usted está diciendo, y a lo que te tengo ahora que contar, tiene valor. Porque mira lo que hizo conmigo. Y si lo hizo conmigo, lo puede hacer contigo también. Ese es el testimonio. Por eso, hermanos, es una gran responsabilidad cumplir esta misión. El Señor nos la dio. No la dio a los ángeles, porque los ángeles no tienen un testimonio que contar de salvación. Nunca han estado perdidos porque no han pecado. Este ministerio lo dio ¿a quién? Al hombre y a la mujer, que una vez estuvieron perdidos como hemos estado todos, pero podemos testificar ahora del poder de Cristo en nuestra vida. Esa misión la dio a nosotros. Incluye ir por todo el mundo. Incluye discipular, incluye compartir el Evangelio a toda criatura e incluye enseñar para que guarden, para que pongan en práctica, y tenemos que estar preparados para eso. Cada día, hermano, cada día. Recuerde que ese día usted puede enfrentar no un gigante como David, sino 2 o 3. Prepárese. Prepárese espiritualmente. Tenga un espíritu de dar, no egoísta. Tenga la visión de su vida para qué Dios lo tiene aquí en Atlanta. ¿Por qué Dios lo tiene en esta iglesia? Tenga esa visión en su corazón, pero salga preparado para testificar con este mensaje. El mensaje del Evangelio. El mensaje que tiene esperanza. El mensaje que tiene poder para cambiar lo que el hombre no puede cambiar. ¿Estaremos dispuestos a hacerlo? Dios quiera que sí. Dios quiera que esta iglesia esté dispuesto a hacerlo. Porque es la misión de Cristo mismo nos dejó. Y antes de salir, resucitó de los muertos, los discípulos asombrados, pero si este es el que estaba muerto, no lo podían ni creer. Le demostró que sí estaba vivo, de que no era un fantasma. Para que estuvieran seguros, comió pan, el que comió pescado y tomó miel, lo tocaron, están asombrados, y el Señor les dice, id por todo el mundo, predicad el Evangelio, hacer discípulos a todas las naciones, predicándoles que guarden todas estas cosas, que sean bautizados.
que enseñen y que obedezcan. Enséñales y que obedezcan mi palabra, para que guarden mis caminos. Estamos dispuestos a hacerlo, hermanos. Es la misión, es lo más importante, es lo que el Señor nos dejó para trabajar. Y es lo que la iglesia debe estar organizada para hacer. Saben, hermanos, la única parte de la iglesia que yo no cambiaría nunca, todo lo demás yo lo cambiaría para que estemos poniendo en práctica, aprendiendo y poniendo en práctica, sería el servicio del domingo. Hay tiempo para todo, hay tiempo para alcanzar a la gente, pero tiene que haber un tiempo para adorar a nuestro Señor. Y eso no se puede cambiar. Se puede cambiar las formas, pero no creo que nunca voy a suspender un culto el domingo para ir a hacer trabajo, para hacer visitas. Porque hace falta al menos un día de la semana que sea para adorar y alabar a nuestro Señor. Como iglesia, como grupo. Por eso, hermanos, los motivos a que estemos aquí, que estemos temprano para no nos perdamos ni una alabanza, que alabemos en espíritu y en verdad, que demos en adoración nuestros diezmos con gozo, que escuchemos la palabra y seamos todos edificados, más los testimonios de los hermanos que podamos compartir aquí en la iglesia. Si usted se da cuenta, ya ni estamos diciendo los nombres de los visitantes. Queremos concentrar lo más posible en una razón de ser por las cuales estamos aquí. Predicar el Evangelio, pero adorar y alabar a nuestro Señor. Haciendo eso, hermanos, en este rato, todo el resto de la semana, todo el resto de los programas y de los ministerios debieran ser: estoy aprendiendo para enseñar y para poner en práctica. Y hacerlo. Hermanos, el Señor va a bendecir. El Señor va a bendecir no en poquito, va a bendecir en abundancia. Porque así cumple Él sus promesas. Padre Santo, Señor, te alabo, te bendigo, te exalto, porque eres bueno. Qué linda es tu palabra, qué linda es tu enseñanza. Más que nunca, Señor, hoy, yo te suplico que lo pongamos en práctica en nuestras vidas. Que lo que hemos aprendido sea para hacerlo. Que lo que enseñemos como parte de tu convención sea para ponerlo en práctica. Que ayudemos a nuestros discípulos, a nuestros nuevos convertidos, a que no estén sentados, a que no estén solamente recibiendo, sino desde los primeros pasos en su vida cristiana estén dispuestos a obedecer, estén dispuestos a practicar. Porque, hermanos, Señor, la bendición que tú nos das en gozo, en paz, es maravillosa, es tremenda. No se puede comparar a la bendición y el gozo de ser tus hijos ya por fe. Pero, Señor, levanta en nosotros un espíritu tan precioso de sentirnos, como dice el himno, aleluya, estoy bien con mi Dios. Ayúdanos, Señor, a cumplir la misión que como nuestro Dios resucitado y poderoso nos diste. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén.